Capítulo 26. Ser princesa y ser maestra hogar. Había regresado a casa, pero ¿qué era el hogar en primer lugar? ¿El lugar donde nació? ¿El lugar donde vivió su familia? ¿El lugar donde creció? Para la tercera princesa, el hogar no era nada de eso, y se dio cuenta de ello muy pronto después de regresar a su tierra natal. Su hogar era donde estaba la felicidad, donde estaba la seguridad. Su hogar era lo que la hacía sentir cálida por dentro. En resumen, su hogar era Satoru, y no estar cerca de él era como estar constantemente lejos de casa. Se acostumbró tanto a su presencia que, en cuanto tuvo que separarse de él durante más de un día, empezó a sentirse mal. Sentía frío donde quiera que estuviera, y la comida le sabía ceniza en la boca. Parecía que habían pasado años desde la última vez que lo vio, y sin embargo, solo habían pasado 4 días desde que regresó a casa. 2 días insoportables encerrada en su habitación, privada incluso de la compañía de la Kyuus desde que sus padres la llamaron de vuelta. Si yo fuera reina, nada de esto habría pasado. Si tuviera poder, nadie se atrevería a tocar lo que es mío por derecho. Esos pensamientos rondaron su mente durante las últimas horas, haciendo que sus músculos se tensaran constantemente en respuesta a sus emociones arremolinadas, que iban de la tristeza a la rabia, a la soledad y a la tristeza nuevamente. Quizás debería acelerar sus planes, conseguir un montón de cuchillos en el castillo y acabar con todo esto. Pero eso sería de lo más imprudente y estúpido, y ella no era ninguna de las dos por mucho que la situación la frustrara. Desde su ventana, observó cómo el sol caía inexorablemente en el horizonte, y mientras la luz rojiza del crepúsculo le acariciaba el rostro, se giró para hacer lo que debía hacer. Se ajustó la corona que su amado le había regalado casi un año antes, y abrió la puerta de su habitación. Como era de esperar, se encontró de espaldas al capitán guerrero. Su padre se mantuvo firme sobre qué guardias serían asignados a su habitación, y para su sorpresa, Gasef y algunos miembros de su tropa guerrera fueron elegidos, casi como si a su padre le importara lo que le sucedería. Mis disculpas, princesa, pero las órdenes del rey son inapelables. No puedes salir de tu habitación hasta que él lo diga. El guerrero más fuerte del reino instruyó, leal hasta la médula y testaruda como nunca he visto. Por eso la Kyuus es mejor mascota que tú. Solo escucha a una persona, y solo a una. No se dijo que dicha persona era la tercera princesa. Pero es precisamente por eso que eres un blanco tan fácil. Solo necesito pulsar unos cuantos botones y. Una sonrisa agradable se dibujó en su rostro. Practicó eso durante casi media hora esa mañana. Me temo que este asunto va más allá de lo que mi padre quiere o no quiere. Espero que aún recuerdes mi caja. Bueno, es hora de mostrarte por qué necesitó tu protección durante todo el viaje de regreso. La capitana guerrera no parecía muy convencida, lo que la hizo hacer una mueca por dentro. Bueno, suspiró mientras abría la caja negra que escondía tras su espalda y, sin siquiera mirar, sacó la primera hoja de papel y se la entregó a la capitana guerrera. Esto requirió mucho trabajo de mi parte, y de mi buen amigo Kirgniff, dijo, con una inocencia infantil impregnando su tono. Gasef desdobló el papel y solo leyó hasta la mitad de la página antes de palidecer de inmediato y volver a mirar la montaña de hojas dobladas dentro de la caja. E inmediatamente volvió a doblar el papel en sus manos y lo guardó en la caja, cerrándola con urgencia. Todos conmigo. Escolten a la princesa con seguridad. Y si alguien intenta interponerse en nuestro camino, incapacítenlo. Es un asunto de seguridad crucial para el reino. Protejan a su alteza y esa caja a toda costa. El capitán guerrero ordenó en voz alta, haciendo que algunos de sus soldados saltaran de sorpresa. Deberíamos conseguir también el de mi hermano, después de todo, él es el heredero al trono. Este asunto le concierne directamente. Renner dijo con calma mientras el capitán guerrero asentía en acuerdo antes de escoltarla con su tropa de guerreros a su alrededor, una mano siempre en la empuñadura de su espada, como si estuviera listo para derribar cualquier ataque sorpresa. No es que hubiera alguno en primer lugar. No tardaron mucho en llegar al lugar favorito de su hermano, una gran sala donde solía entretenerse, junto con los nobles que le lamían las botas, o incluso con sus amigas.
lo cual parecía ser la ocasión, a juzgar por la risa estridente de su hermano y algunas risitas femeninas, más delicadas y claramente falsas. Sin ninguna preocupación en el mundo, Renner llamó a la puerta y antes de esperar respuesta la abrió, revelando a su hermano tomando té con dos damas de algunas casas nobles sin importancia. La alegría y el júbilo de su hermano desaparecieron junto con su sonrisa cuando sus ojos se posaron en ella. ¿Qué estás haciendo aquí?, frunció el ceño mientras el veneno llenaba cada una de sus palabras. Lo siento, hermano, pero papá pregunta por los dos. ¿Podrías dejar a tus amigas por unos momentos? El ceño fruncido del príncipe se intensificó al ponerse de pie. Por desagradable que fuera, ni siquiera él podía ignorar una llamada del mismísimo rey. Gazef ni siquiera se inmutó ante la descarada mentira, probablemente demasiado preocupado por lo que había visto en su palco. Los hijos reales, tanto el mayor como el menor, marcharon por los pasillos en silencio, escoltados por la siempre vigilante tropa de guerreros. Tardaron mucho más de lo habitual en llegar al solar del rey, o al menos eso pareció ocurrirles a todos menos a Renner, quien abrazó con ternura su caja como si fuera su primogénito. Catalizador sería una palabra mucho mejor, reflexionó en su mente mientras Gazef golpeaba la elegante puerta para anunciarlos. Los acompañaron al interior. Su padre estaba en su escritorio habitual, revisando lo que el reino le exigía. Arqueó una ceja al ver entrar a los niños reales, como si no esperara verlos juntos así jamás. Bárbaro, Renner, ¿a qué debo el placer de vuestra visita?, preguntó, confundiendo a su hijo mayor, quien se giró hacia el más pequeño. Ah, padre. Me temo que la razón por la que tuve que ir contigo con mi hermano mayor no es nada placentera, por desgracia, dijo la princesa, esperando el estallido que no tardó más que unos segundos en llegar. Mentiste. Me dijiste que papá nos llamó. Pero pequeña. Su hermano escupió furioso hasta que su padre lo detuvo con una mirada fulminante. Ya basta, bárbaro. Estoy seguro de que Renner tenía sus razones para lo que hizo. Una pequeña sonrisa casi amenazó con aparecer en el rostro de Renner. Solo con demostrarte un poco de competencia ya confías tanto en mí, padre. Me pregunto de qué clase de basura inútil te has rodeado para tener esa reacción, reflexionó distraídamente mientras avanzaba unos pasos. Los muros y el suelo del castillo oyen, y ver a una simple tercera princesa recoger al heredero al trono y pedirle una reunión al rey habría llamado demasiado la atención. Estoy seguro de que esta llamada falsa que inventé ya atrajo miradas y oídos curiosos, pero no se pudo evitar. Empezó a explicarles a un impaciente bárbaro y a un curioso Ramposa. Colocó la caja con cuidado sobre el escritorio y la acercó a su padre. ¿Qué hay en esta caja, Renner? El tono de su padre era lo más serio posible, con la mirada fija en su pequeña figura. Antes de responder, Renner le apartó el pelo hacia un lado con la mano, rozándole la coronilla, como si quisiera extraer fuerzas del propio Satoru. Todo, padre. Toda la causa del sufrimiento de este reino, toda la ruina y miseria que se esconde tras nuestro glorioso linaje, y un mal cuya erradicación ha sido largamente esperada. Citando una de las historias de Satoru, era la caja de Pandora de Reestice, y aunque ya sabía cómo terminaría, una pequeña parte de ella no podía evitar sentirse mareada al pensar en la reacción de su padre. ¿Serían así los dioses al darle esa caja a Pandora en la historia original? No pudo evitar preguntarse cómo su padre la abrió con tanta imprudencia, y así la suerte estaba echada. Punto de vista de Satoru. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienen que ser niños? No pudo evitar desesperarse mientras los dos niños lo adulaban, tan ansiosos por aprender, tan ansiosos por crecer, y aún así, no era más que un impostor. Podía lanzar magia más poderosa que nadie en el reino y el imperio, pero no tenía la menor idea de cómo enseñarle algo así a nadie, y mucho menos a niños. Entonces, ¿qué vamos a aprender primero? Hechizos de fuego. Hechizos de hielo. Por favor, dime que son hechizos de fuego. Raine casi gritó, sobreexcitado, haciendo que Satoru suspirara por dentro. Nunca tuvo intención de aceptar a Raine como discípulo, pero tras regresar con Archie, no podría haberlo rechazado si se lo hubiera pedido. Simplemente no habría sido justo.
Y ahora se encontraba no solo con uno, sino con 2 discípulos, una organización criminal y un negocio nacional que atender. Esto no podría empeorar. Desafortunadamente para él, cada vez que se lo decía a sí mismo, se demostraba una y otra vez que estaba equivocado y aparentemente su desgracia no parecía tener fin. Compórtate como un estudiante decente, ¿quieres? Dios mío, por eso no soportaba a los plebeyos en la academia. Su primera alumna la reprendió, aunque era un poco más joven, y aunque murmuró la última parte, Satoru no pudo evitar hacer una mueca, o lo haría si tuviera la fuerza facial necesaria para hacerlo. Estos dos me van a volver loco. Se desesperó cuando los dos comenzaron a discutir como siempre lo hacían desde que se conocieron el día anterior. Estás enojado porque la princesa y Lady Lakiu son mucho más lindas que tú. El chico de cabello castaño dijo imprudentemente, haciendo que Satoru se estremeciera internamente. Eso fue un mal movimiento. Su predicción se hizo realidad de inmediato cuando el rostro de Archie se puso tan rojo como su túnica mientras se preparaba para blandir su bastón en el rostro del niño. Tranquilos. Los dos. Lo dijo con el tono más autoritario que pudo. De inmediato, ambos se calmaron, cabizbajos, como si fueran niños reprendidos. Bueno, eso era exactamente lo que eran. Actualmente se encontraban en la nueva casa que Satoru le pidió a Ilma que le comprara. Le costó unas monedas, pero al final no le quedó otra opción. No podía dejar que Archie viviera con él y Ilma en el pequeño apartamento encima de su tienda. No había suficiente espacio, y no habría sido apropiado. Así que le consiguió una casa a solo unos minutos a pie de su tienda, y como la casa era bastante grande, por estar en el centro del distrito alto, también se encargó de que Raine se alojara allí, ya que lo había aceptado como aprendiz. Resultó ser un grave error, ya que aparentemente no se soportaban por razones que él desconocía. Solo habían vivido juntos 2 días, después de que él lograra convencer a Randall y Marietta, y desde entonces han sido constantes discusiones cada vez que él estaba presente. Volvió a suspirar. Bueno, entonces. Ahora, ¿por qué no se exponen mutuamente lo que saben? Así sabrán en qué nivel se encuentran y me darán una idea de cómo empezar, ya que son mis primeros alumnos. Se sentó en el suelo siguiendo su clásico estilo japonés. Sus alumnos dudaron antes de seguir su ejemplo. Entonces las damas primero. Le hizo un gesto a Archie para que pasara primero. Soy Archie Efrile Furt, hija noble y heredera de la casa Furt. Como hechicera de segundo nivel, puedo lanzar luz continua, destello, flecha mágica, rayo mágico y lluvia de ceniza. Dijo enviando una pequeña sonrisa satisfecha hacia su compañero de estudios. Soy Raine Boyen. Una hechicera de primer nivel capaz de lanzar luz, flecha mágica y griega. Y ahora estoy trabajando en congelación, un hechizo de segundo nivel. El niño dijo revelando cómo estaba trabajando para avanzar su nivel. Hacerlo a esta edad sería una demostración de un potencial increíble, o eso dijeron en la academia, evaluó el Overlord. ¿Y qué me puedes contar sobre tu método de estudio? ¿Sobre tus teorías de fundición? Preguntó más por sí mismo que por nadie más. Archie parecía particularmente ansioso por responder. Sigo la teoría de Volva, que dice que el maná necesita un catalizador para ser utilizado y moldeado al máximo de la capacidad del lanzador. La joven noble rubia proclamó, aparentemente orgullosa de su elección. ¿Existe algún tipo de rivalidad entre estas escuelas de pensamiento sobre la magia? Se preguntó el no muerto. Realmente no sigo ninguna teoría, pensé que eran aburridos y por eso me concentré en aprender hechizos. El muchacho lo dijo, aparentemente avergonzado por su admisión, ganándose una mirada incrédula de la muchacha. ¿Cómo es posible que lances hechizos sin concentrarte en un método específico? Ni siquiera deberías ser capaz de lanzarlos. Ella gritó indignada ante el solo pensamiento de lo que el muchacho sugería. Solo me concentro en mi maná, ¿de acuerdo? Solo lo tomo y lanzo mi hechizo. El chico gritó avergonzado. Pero antes de que la chica pudiera replicar, Satoru decidió intervenir. Archie, ¿crees que los que idearon esas teorías eran los únicos capaces de lanzar hechizos? Preguntó. E inmediatamente, la niña negó con la cabeza porque el concepto era absurdo. Entonces puedes entender que los primeros hechizos se hicieron por instinto para extraer la energía mágica que teníamos dentro.
Las teorías pueden ser importantes, pero no son la única forma de hacer magia, son formas de perfeccionar lo que el cuerpo humano ya es capaz de hacer. De lo contrario, quienes no sigan estas reglas no deberían poder hacer magia en primer lugar. Satoru habló como si entendiera algo sobre las teorías de la invocación, pero como cualquier otro invento humano, no pudo haberse desarrollado a partir de algo completamente inexistente, lo que significa que la invocación basada en el puro instinto seguiría existiendo. De lo contrario, no tenía ni idea de cómo era capaz de lanzar hechizos él mismo. Pero eso no provocaría que el hechizo te hiciera usar mucho más maná del que normalmente requeriría. Archie, escéptico, preguntó. Y es por eso que el control del maná es tan fundamental para un lanzador principiante. Su explicación pareció confundir a los dos niños. ¿Control de maná? ¿Es algún tipo de hechizo?, preguntó la noble muchacha. Bueno, sí, pero no es exactamente lo que quise decir, me pregunto. ¿Esto siquiera existe en este mundo? ¿Podría enseñar a lanzar hechizos por instinto como lo hago yo? Sin duda sería un esfuerzo que valdría la pena investigar. Veamos, ¿cómo podría explicar esto? Debes encontrar el núcleo de tu magia y extraer de él la voluntad para poder dosificar la cantidad de maná que extraes y en qué tipo de hechizo quieres transformarlo. Intentó explicar lo que sentía cada vez que lanzaba un hechizo. Parece que Raine ya está haciendo algo similar, aunque de forma muy poco refinada en comparación con un lanzador optimizado. Añadió, mientras el muchacho le dedicaba una sonrisa satisfecha a su furioso compañero. Pero ¿cómo puedes optimizar algo así? ¿No te arriesgarías a poner demasiado maná en un hechizo simple y muy poco en uno poderoso, lo que resultaría en un lanzamiento fallido? La rubia protestó, pues lo que le habían enseñado iba claramente en contra de todo lo que Satoru decía. Es por eso que debes refinar esa técnica hasta casi la perfección para poder usarla al máximo y no ser un obstáculo. Fue algo que le vino automáticamente. Ahora cierra los ojos e intenta encontrar ese núcleo en tu interior. Intenta moldearlo y cambiarlo, haz que fluya naturalmente por tu cuerpo como un río e intenta lanzar un hechizo sencillo desde él. Sus alumnos obedecieron y cerraron los ojos. E inmediatamente, Satoru se lanzó un silenciador, visión de maná, un hechizo básico para ver la cantidad de maná en una entidad. Fácil de contrarrestar, pero dada la situación, sería inútil usar hechizos más complejos. Ahora podía ver la cantidad de maná danzando, o en este caso brillando, alrededor de sus alumnos. Era insignificante. Podía verlo claramente. Ni siquiera podía decir quién tenía más, aunque técnicamente Archie debería tener más, pero la diferencia era tan pequeña a sus ojos que no significaba nada. Lo más interesante, en cambio, era observar cómo dicha energía era transportada por sus alumnos. Mientras la de Raine fluía erráticamente hacia sus manos, la de Archie rebotaba por todas partes, dispersándose en el aire casi por completo, mientras que solo unas gotas llegaban a sus manos. ¡Luz!, exclamó Raine lanzando su hechizo de primer nivel. El orbe brillante apareció sobre su mano, levitando en el aire. A Satoru le pareció que al menos la mitad de su maná se había desperdiciado en el proceso, vaporizándose en el aire. Luz continua. La lanzadora de magia un poco mayor lanzó su hechizo, pero, como Satoru esperaba, solo salieron unas pocas chispas de sus manos, y no sucedió nada más ya que casi cada gota de maná iba erráticamente en su propio camino. Parece que el joven Raine tiene un poco más de control sobre su flujo de maná que tú, Archie. Tendremos que corregirlo. El lanzador de magia no muerto le dijo a la chica rubia que estaba descontenta. ¿Pero por qué? Puedo usar mi bastón. ¿Por qué debería perder el tiempo con esto? Ella refutó. Porque necesito saber si los nativos pueden aprender y controlar su flujo de maná. Pero él no podía decirlo. Esperó unos segundos antes de responder. ¿Sabes, jovencita? Un amigo mío dijo una vez que compensar las propias debilidades es el verdadero camino hacia la superación personal y la fortaleza. Al depender únicamente de un bastón, eres prácticamente inútil si te desarman o lo pierdes en combate. Puede que sea una forma más fácil de alcanzar cierto nivel, pero sin duda es una desventaja, dijo mientras recordaba cómo Takemi siempre estaba tratando de optimizar su construcción para poder derrotar a Touchne.
Sin mencionar a otro amigo que me enseñó el arte del engaño y su utilidad en situaciones de vida o muerte, cuando el enemigo cree que te derrotará simplemente quitándote o destruyendo tu bastón, gastará todo lo que tiene en esa tarea, solo para descubrir que eres igual o incluso más hábil con las manos desnudas. Eso destrozará su espíritu de lucha y te asegurará cierta ventaja. Fumitomo era un experto en ese tipo de engaños, y no fue una sorpresa que esa forma de pensar se le contagiara a Satoru, quien aprovechó al máximo lo que su configuración de juego de rol le ofrecía para engañar a sus enemigos y darles una falsa sensación de seguridad. Pero no sería el objetivo de ser un lanzador de magia evitar el combate cuerpo a cuerpo. Se unió a Raine, quien parecía haber encontrado interés en las explicaciones de Satoru. Por supuesto. Mientras puedas volverte invisible o volar, ¿qué sentido tendría aprender esas cosas? Satoru interrogó a sus propios estudiantes, quienes parecían no tener respuesta. Suspiró, pues ninguno parecía tener ni idea. Volar es un hechizo de tercer nivel. ¿Es siquiera una opción ahora mismo? Invisibilidad es un hechizo de segundo nivel útil que podría alejarte de enemigos poco hábiles, pero un guerrero normal con buena autoconciencia podría encontrarte fácilmente incluso siendo invisible, explicó, mirando directamente a Archie. ¿Crees que podrías escapar de la Kius? ¿Incluso volando? La rubia se sonrojó un poco cuando le hicieron esa pregunta específica. Creo que podría lograrlo, pero ella probablemente sería implacable y me lanzaría su espada. Ella lo admitió. En la batalla no hay poder ni poder. Simplemente se puede o no se puede. La suerte es un concepto falso en la batalla. Todo se decide por tus habilidades y capacidades o las de tu adversario. Puedes pensar que un enemigo cae en un hoyo o tropieza con la suerte, pero en realidad es solo culpa de su propia falta de autoconciencia. Ambos estudiantes asintieron vigorosamente. Parecen receptivos, eso es bueno, tal vez enseñar no era tan malo como pensaba. Después de todo, Yamaiko se habría divertido mucho con esto, pero él mismo sentía algún tipo de curiosidad, si no emoción, al pensar en lo que esos dos podrían llegar a ser. Castillo de Rolente. El punto de vista de Renner. Malditos sean todos al infierno. Esos malditos traidores. Los haré colgar. El primer príncipe gritó de rabia mientras, en su furia, pateaba violentamente una elegante silla. Su padre tenía la cabeza gacha mientras colocaba ambas manos sobre su frente mientras miraba las páginas y páginas de correspondencia privada esparcidas por todo su escritorio. «Locura», murmuró el capitán guerrero con incredulidad ante lo que le permitían leer. Justo delante de mis narices, tomé el té con el marqués Bouyope, me miró como si todo estuviera normal, y sin embargo, este era su plan desde el principio. Su padre parecía más derrotado que cualquier otra cosa. ¿Qué espíritu tan indigno tienes, padre mío? Tan fácilmente inestable, tan fácilmente quebrantado, no me extraña que no seas un gran rey y que la facción noble esté presionando tanto estos últimos años de tu reinado. La princesa llevaba una máscara inexpresiva mientras observaba la escena que se desarrollaba ante ella. Un anciano cansado y un niño petulante haciendo un berrinche. Con razón Hir quería tomar el control. Incluso sería mejor así, o al menos así sería si sus acciones no fueran en contra de los deseos de ella y de Satoru. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Querían matarlos a ti y a Sanak. Y usarme como perro faldo. Esa escoria traidora. El príncipe continuó gritando hasta que su padre finalmente golpeó con el puño el escritorio de madera de roble. Deja de gritar, bárbaro. Esto no es algo que todo el reino deba escuchar. Como si fuera un perro apaleado, Barbro se apartó de inmediato, concentrado en otra cosa, avergonzado, pues ya no soportaba mirar a su padre tras la reprimenda. Veo que todavía es un niño pequeño, aunque su opinión sobre él no podía ser peor. Sus ojos se encontraron con los de él por un momento, y así encontró algo hacia lo cual desviar su atención. Tú. ¿Cómo te enteraste de todo esto? Es correspondencia privada. Lo interrogó agresivamente, pero Renner no se sintió intimidado de ninguna manera por su comportamiento. Hice lo que pude, hermano. Cuando me enteré del intento de golpe, ya había iniciado contacto diplomático con el emperador. Sin duda, es un personaje fascinante.
Es inteligente y ama la paz por encima de todo. En los últimos días que pasamos juntos, incluso me confesó que la razón por la que tuvo que matar a su propia familia se debía a su plan de iniciar una guerra de conquista hacia Reestice. Planeaban prolongar la guerra y hacernos morir de hambre mientras nos aislaban económicamente, un destino cruel y terrible que habría resultado en la muerte de cientos de miles. Eligió el mal menor y, en cambio, hizo lo que sabía que era correcto para asegurar la prosperidad de ambas naciones. Su explicación dejó atónitos a los ocupantes de la habitación, quienes bebieron felices de su copa envenenada pero dulce de mentiras. Fue ese amor por la paz lo que nos unió hacia un objetivo común: descubrir quién estaba intentando iniciar una guerra. Ella continuó con calma mientras los ojos cansados de su padre se abrieron en estado de shock. ¿Una guerra?, preguntó incrédulo. Sí, padre. Yo mismo no podía creerlo cuando lo descubrí, pues parecía tan descabellado que algo así sucediera. Ambos pensamos que podría haber algo oculto, ya que el golpe estaba perfectamente planeado. Ella continuó mientras ellos prácticamente comían de su mano en ese momento. Al investigar a algunos nobles del imperio que podrían haber tenido algo que ver con lo sucedido aquí, descubrimos la aterradora verdad de lo profundo y retorcido que era este plan, ya que el golpe fue solo un paso hacia el infierno que estaba por venir, dijo mientras daba un paso adelante, ahora de pie frente al escritorio del rey, su pequeña mano envuelta alrededor de un paquete de cartas mientras las levantaba para que todos las vieran. Esta es la correspondencia del marqués Bouillope con otros prestigiosos miembros de la facción noble. Como pueden ver, las consecuencias de su acción son, como mínimo, traicioneras. Hablan abiertamente de asesinar a la familia real y de poner a un rey títere en el trono. Desafortunadamente, no hay duda sobre la validez del sello familiar, y todos los detalles descritos en las cartas son algo que solo el verdadero culpable conocería, dijo mientras le pasaba los documentos a su padre. Se dirigió a la esquina izquierda, recogiendo algunas cartas más en sus manos. Desafortunadamente, la cosa solo empeora a partir de ahora. Son cartas de nobles compasivos de la facción real. Todos aquellos que esperaban que su hermano fuera un buen títere en el trono expresaron su apoyo a Bouillope regalándole recursos. Normalmente, estas cartas no tendrían nada incriminatorio, pero el momento de tan generosas donaciones y el hecho de que se encuentren en bandos opuestos del espectro político es una clara señal de su complicidad, dijo mientras le pasaba las cartas a su hermano, quien estaba boquiabierto y con una expresión de confusión estúpida. No le dedicó ni un segundo más y se giró para ir al otro lado del escritorio, recogiendo más documentos. Estos son los documentos del acuerdo de Bouillope con la élite noble del imperio. Lo ayudarían a provocar una guerra contra el imperio. El plan era presentar pruebas de su responsabilidad en el golpe una vez que el hermano mayor consiguiera que la hija de Bouillope, su prometida, tuviera hijos. Aunque no se mencione, probablemente lo mataría durante la guerra. Como pueden ver, la guerra terminaría con la anexión de la frontera oriental del reino al imperio, como recompensa por sus servicios. Ella puso los documentos del acuerdo entre Bouillope y el imperio en manos de Gazef. Eso dejaría a Bouillope como rey básicamente, murmuró su padre con expresión de asombro. Renner simplemente rió, una risa sin alegría. Pero ahí es cuando las cosas se ponen interesantes, padre. La nobleza del imperio tenía sus propios planes desde que Bouillope los contactó. Recogió unas cuantas hojas más de la esquina de Gazef, fingiendo analizarlas con cuidado. Mi amigo Hirknif y yo logramos recopilar esto, detalles de un golpe de estado dentro del propio imperio. Verás, padre, Hirknif, como pacifista, es despreciado por la nobleza, compuesta principalmente por belicistas. Su único poder reside, irónicamente, en el propio ejército, al que protege y aprecia tanto, y a cambio lo adoran por no enviarlos a morir en guerras sin sentido creadas solo para entretenerse, explicó su versión falsa del emperador. Casi sonrió al pensar que él descubriría los rumores que estaba difundiendo sobre él, ya que, sin darse cuenta, olvidó informarle sobre esta parte de su plan. Todos debemos encontrar diversión en las pequeñas cosas de la vida de vez en cuando, más aún si Satoru no está cerca. Frunció el ceño mientras la frialdad que sentía desde que se separó de él se intensificaba al pensar en él y su suave roce sobre su piel. Lo vi, padre. El poder del imperio es formidable como fuerza defensiva.
Por ahora, no hay forma de que podamos invadirlos con éxito. Incluso si armáramos a todos los hombres y niños capaces del reino, podríamos tomar algunas ciudades, pero las enormes pérdidas nos obligarían a retroceder a nuestra frontera en un abrir y cerrar de ojos. Suspiró, fingiendo una sensación de resignación, creando una atmósfera aún más sombría en la habitación. Planean usar el reino para socavar el poder del emperador, señalándolo como el causante de la guerra. Lo derrocarán y lo reemplazarán con un títere obediente, y mientras Fouyope se regodeará en su trono, la nobleza del imperio tomará represalias, alegando que es una guerra justa y vengativa. Anexarán el reino, y si Fouyope se resiste, como seguramente lo hará, las bajas serán incalculables, pagarán por cada pueblo y aldea, pero no se detendrán, pase lo que pase. Colocó la última pila de documentos que reunió mientras hablaba frente a su padre, con una expresión sombría en su rostro. Y solo cuando la tierra quede quemada y nuestras ciudades sean poco más que escombros, entonces, y solo entonces, conoceremos la paz. Sus palabras lograron tener el efecto deseado, ya que el miedo se extendió por todos los demás ocupantes de la habitación. Esto es una locura, padre. Debemos arrestar a todos estos traidores. Parece que la idiotez no tiene límites. Renner ni siquiera se molestó en responder a la estúpida exigencia del primer príncipe. Al parecer, el rey tampoco parecía tener suficiente paciencia. Si se juzga a 2/3 de la nobleza por traición a la corona, enseguida nos encontraríamos con una rebelión. Tampoco podemos movilizar una gran fuerza para detenerlos, ya que son ellos quienes controlan la mayor parte del ejército. Al final, no podemos hacer nada. El rey lo dijo sin rodeos. Su rostro parecía haber envejecido una década en los últimos 15 minutos. Su hermano maldijo en voz alta antes de darse la vuelta y tirar otra silla. Mierda. 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 Barbro rugió de rabia, algo que más se parecía a su anterior rabieta infantil que a algo remotamente intimidante. ¿Qué haremos ahora, Su Majestad?, preguntó el capitán guerrero, siempre dispuesto a recibir órdenes de su rey. El anciano se miró las manos sin decir palabra durante al menos unos minutos antes de alzar la vista. Renner, ¿qué harías? Me pusiste todo esto sobre la mesa, y estoy seguro de que no viniste aquí sin decir nada al respecto. Finalmente, el rey habló, provocando un suspiro en el alma de Renner. Delegando como siempre, ¿verdad? Son unos imbéciles, no podrían vestirse sin ayuda, y, sin embargo, eso es precisamente lo que permitirá que mis planes salgan adelante. Su incompetencia será el catalizador, pensó con suficiencia mientras se abstenía de sonreír delante de su padre y se limitaba a su habitual sonrisa cortés. Por supuesto. Soy consciente de la grave situación y creo que podría conocer una solución, aunque sea drástica. Debemos hacer lo necesario para asegurar nuestra supervivencia, y conozco a la persona ideal para el trabajo. Su padre la miró fijamente. Gasef parecía darse cuenta de algo, e incluso su torpe hermano contuvo su rabieta. Renner se sentó elegantemente en una de las pocas sillas que aún quedaban en pie y se relajó antes de empezar a construir los cimientos de su futuro. La tienda del hechicero. Punto de vista de Satoru. El antiguo maestro del gremio de Ainzo o algo aún estaba sentado tras su escritorio, mentalmente exhausto por sus dos nuevos estudiantes. Como si se hubiera quitado un peso de encima, se quitó la máscara, dejando al descubierto su cráneo perfecto y suspiró ruidosamente, sin estar seguro de cómo tal cosa era físicamente posible. Un día difícil. Sé que Raine puede ser un reto cuando se emociona demasiado. La otra ocupante de la habitación, la actual gerente de Seven Hands, Ilma, le preguntó mientras continuaba revisando lo que parecía ser un montón de informes. Ni siquiera se inmutó al ver su rostro al descubierto, algo por lo que Satoru estaba muy agradecido. Para empezar, no tenía ni idea de qué haría sin ella. Acababa de regresar hacía unos días y no podía creer la cantidad de cosas que tenía que gestionar solo para su negocio. Y ella también era responsable de Seven Hands. Se había preocupado por su salud. Comía lo suficiente. Dormía lo suficiente. Tenía tiempo libre. Pero todas sus preocupaciones se disiparon cuando ella le aseguró que estaba bien. Pero no estaba bien, no a ojos de Satoru.
Ella empezó a recordarle a Eroero y su pésimo ambiente laboral, y lo más inquietante de esa forma de pensar era que, en este caso, él ocuparía el puesto de jefe malvado. Esa fue precisamente la razón por la que decidió ocuparse de su creciente negocio con más seriedad y diligencia a partir de ahora. Eso fue un gran error, ya que ni siquiera podía comenzar a entender cómo lidiar con la enormidad de lo que se había convertido su marca mientras se la dejó a Ilma o estaba en el imperio. Solo tenía una educación económica básica, por Dios. Nunca le enseñaron a ser gerente. Era capaz de vender. Era cierto. Entendía bien las mecánicas y teorías básicas de la economía y el capitalismo, pero lo máximo que podía hacer era administrar una tienda, quizá dos, si estaban en la misma zona. Pero ahora había 19. Malditas 19 tiendas por todo el reino. Por no hablar de gestionar las relaciones con los numerosos gremios de aventureros y magos. El primero intentaba lamerle las botas para conseguir descuentos y acuerdos favorables a cambio de la piel de un monstruo, mientras que el segundo era como administrar un montón de fábricas que constantemente pedían aumentos de presupuesto a cambio de una mayor productividad. En resumen, fue un desastre y un fastidio. Habría llorado si hubiera tenido la capacidad física para hacerlo. Quizás debería haber huido del imperio y desaparecer en la nada. Los que tiene en su escritorio son los saldos e ingresos de cada tienda del último año. Llegaron hace aproximadamente un mes, pero pensé que aún le interesaría verlos. Seven Andes obtuvo una buena tajada de ellos, pero no podemos evitarlo si queremos mantener el orden y los estándares actuales de la organización. Ilma interrumpió sus reflexiones sobre huir del país y le dio una buena oportunidad para centrarse en algo que realmente podía entender fácilmente. En el siglo XXII, la tarea de rellenar esos documentos se dejaba en manos de las máquinas, pero la revisión de los detalles menores aún la hacían humanos, como él. Las corporaciones esperaban que sus empleados pudieran aportar ideas para reducir aún más los costos si pudieran consultar los datos reales. Era un trabajo estresante. Satoru siempre sentía que se le imponían expectativas cada vez que lo hacía, y por mucho que las leyera, siempre sentía que se le escapaba algo. Ese no era el caso en ese momento, ya que simplemente tenía que analizar los datos y no buscar la manera de reducir costos. Pasó la siguiente hora revisando dichos documentos y, por primera vez, quedó realmente satisfecho. La cantidad anual final fue de unas 11.300 monedas de platino. Considerando impuestos y costos, los ingresos finales fueron de unas 5.500 monedas de platino, de las cuales 2.500 se destinaron a fondos para la mejora y reorganización de Seven Andes. Ilma le explicó que su objetivo era que la organización fuera completamente autosuficiente en la próxima década, pero que, por ahora, necesitarían grandes fondos para cubrir sus gastos mientras reconstruían la organización, tanto en su estructura como en su imagen. Eso lo dejó con 3.000 monedas de platino que no tenía ni idea de cómo usar. Debería invertirlas en algo. Eso sería mejor que esconderlas en el armario. Normalmente, mover tales cantidades de dinero en un país arruinaría su economía o empobrecería completamente ciertas zonas mientras enriquecía a otras. Él y Ilma discutieron el asunto extensamente una vez que comenzaron su expansión, pero al final, sus teorías económicas del siglo XXII triunfaron, y la mayor parte de lo que ganaron con la venta de artículos, lo reinvirtieron en las mismas áreas donde lo obtuvieron, ya sea comprando comida para los numerosos trabajadores de 7 manos, o reestructurando zonas abandonadas de las ciudades para que dichos trabajadores tuvieran un lugar donde vivir. En resumen, todo el dinero que el gremio les daba se devolvía a la gente, como agricultores, vendedores o constructores, quienes a cambio presentaban nuevas solicitudes al gremio. Un ciclo perfecto, si él mismo pudiera decirlo. Por eso era tan importante reinvertir su dinero. No podía simplemente dejar que tanta riqueza se desperdiciara y alejarla del ciclo del mercado. ¿Ya recibimos alguna respuesta del reino dracónico? Satoru finalmente preguntó después de guardar los papeles. Ilma lo miró un instante. No. Aún así, creo que tu oferta fue bastante más generosa de lo que debería. ¿Estás seguro de que contratar aventureros para proteger los convoyes será suficiente? Ella preguntó con un tono escéptico. Ya les pedí que cubrieran el alto costo del transporte.
Darles un buen descuento en los productos sería justo considerando su enorme pedido. También enviaré algo por adelantado para despejar la zona de cualquier peligro mayor. No permitiré que mi inversión se pierda en manos de un montón de huesos sin cerebro. Eso hizo que Ilma riera de una manera bastante melódica, o al menos eso habría pensado si no hubiera estado distraído analizando la hipocresía de lo que acababa de decir. Unu, ¿en qué estás trabajando? Tratando de cambiar de tema, Satoru preguntó sobre el trabajo de Ilma, lo que provocó que la rubia bien dotada perdiera su sonrisa mientras miraba los papeles frente a ella como si hubieran pateado a su cachorro. La princesa, nuevo proyecto, ya estamos preparados. Me sorprende que me des permiso para esto, ella dijo, con una expresión más seria. ¿Permiso? ¿Para qué? Acabo de obligarlos a hablar, ¿de dónde demonios sacaron mi aprobación? Estaba bastante confundido, pero como parecía que esto llevaba tiempo ocurriendo, admitir de repente que no sabía de qué hablaba daría una muy mala impresión como jefe. Es el proyecto de Renner, así que supongo que estará bien, no es como si fuera a quemar el reino, simplemente quitó la responsabilidad y la puso en el sentido común de Renner. Unu, simplemente haz lo que tengas que hacer. Respondió secamente. Probablemente debería interrogar a Renner la próxima vez que la vea.